la esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos estar delante de tu presencia, dándote gracias, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes con tu gran fidelidad, amado Dios. Gracias. En todo momento te queremos exaltar a ti, Señor. En todo momento te exaltaremos a ti. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Solo a ti, Señor, te alabaré y te glorificaré,
yo te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, Señor. En todo tiempo te adoraré. Solo a ti, Señor, te alabaré y te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré y te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Solo a ti, Señor, te adoraremos siempre, amado Dios. Solo a ti te adoraré y te exaltaré, bendito Dios, porque somos tuyos, Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile al Señor: aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, Señor. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy y quiero ser un sacrificio, quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Y para ti.
para ti, solo para ti, Señor. Quiero ser esa ofrenda agradable a ti, amado Dios. Gracias, precioso Dios, por tu amor y tu misericordia. Para ti, precioso Dios, precioso Señor. Damos gracias a Dios nuevamente por este mes que vamos arrancando, y es una bendición poder recordar lo que la Escritura dice según el Evangelio en San Juan, capítulo 17, en su versículo 3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Y hoy precisamente hablaremos parte del Hijo, y le voy a invitar a que abra las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del verso 19 en adelante. Ayúdeme, ¿verdad?, ahí con su Biblia también a leerlo en casa. Dice la Escritura así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Padre, te damos gracias por la palabra que es viva, que es eficaz, que es cortante. Yo te pido, Dios, que al leer la palabra nuestro corazón esté, Señor, siendo avivado, que tú traigas esa pasión por conocer al Hijo de Dios en todo momento, y que tu presencia, Señor, sea hablando a nuestras vidas, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Podemos ver una escena donde encontramos a Juan el Bautista, un hombre de Dios que nos hace ver que eran tiempos donde él estaba en medio, ¿verdad?, de estos caminos de la fe, pero que también en medio de ello nos hace ver que hay tiempos donde nuestra vida, tal cual como es, nos puede hacer sentir pasar como en un desierto. Muchos, ¿verdad?, en estos tiempos están pasando desiertos, literalmente tiempos difíciles, tiempos de pruebas. Algunos los pasan en el día, algunos en la noche, algunos, ¿verdad?, también quizás están pasando un desierto de desánimo, y muchas veces podemos visualizar que a falta de las necesidades, la gente está empezando a buscar respuestas. Vemos cómo la Escritura nos dice que había sacerdotes y levitas que fueron enviados para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y solamente me hace recordar qué importante es escuchar una voz en medio del desierto. Porque había un desierto, el pueblo sabía que venía el Mesías, el pueblo entendía que necesitaba a Dios y no veían respuestas por ningún lado, solamente buscaban quién daba señales
del Mesías. Y cuando van a él, ¿verdad? Él se vuelve como una voz de aliento en medio de la soledad que ellos estaban pasando, aun cuando decían conocer a Dios, había algo que no llenaba su corazón. Y también, ¿verdad? Cuando Juan estaba aquí, dice que les dice, confiese y no niega, yo no soy el Cristo. Al decirles que él no era, quizás ellos pudieron haber sentido como que no hallaron la respuesta a lo que ellos necesitaban. Pero más sin embargo, Juan les iba a decir algo muy hermoso. Aun cuando él no era el Cristo, mire lo que entonces les dice. Pero yo soy, en el verso 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de una persona que en medio del desierto que tú estás pasando, te puedo decir, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y entonces él hace esa referencia a lo que el profeta Isaías también había hablado. Y ahí en la escritura, en Isaías capítulo 40, en el verso 2, en adelante, ¿verdad? Recuerde que Dios deseaba consolar al pueblo. Siempre nos hace recordar Dios cómo el pueblo de Israel también pasó tiempos de desierto. Y en medio de esos tiempos, si algo tenía Dios, era en su corazón consolar al pueblo en medio de ese desierto. Que el pueblo se mantuviera firme, que el pueblo se mantuviera en la fe, que el pueblo se mantuviera con sus ojos atentos a Dios. Y les manda al profeta Isaías, en este caso, y les dice, consuélense, consuélese, pueblo mío. Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Y en el verso 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad la calzada en el medio de la soledad, ¿verdad? A nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y todo collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Juan el Bautista hacía referencia a lo que el profeta Isaías había hablado, y también en este tiempo de soledad espiritual, en este tiempo de sequedad espiritual, él trae el mismo mensaje y les dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Soy esa voz solamente de uno que clama, enderecen el camino del Señor. Y entonces nos hace ver que para que la gloria de Dios se manifestase, para que la presencia de Dios se manifestase en medio de su pueblo, era necesario que el pueblo hiciera un enderezamiento de sus caminos, que caminaran derecho conforme al mandamiento de Dios o los mandamientos de Dios. Y Él les viene a recordar, miren, si quieren que Dios haga algo en medio de estos tiempos de la soledad, en medio de estos tiempos de desierto, tú tienes que empezar por enderezar tus caminos. El camino del Señor tiene que ser enderezado en tu vida personalmente, tiene que ser enderezado en tu casa, tiene que ser enderezado en tu iglesia, tiene que ser enderezado en tu trabajo, en el lugar donde tú estés. Dios dice, enderezad el camino del Señor. Y cuando estos hombres van y le preguntan que si él era el Cristo, él estaba consciente y dijo, no, yo no soy. Y qué bueno que nos hace ver que en medio del caminar, cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un llamado, y cada uno debe ejercer ese llamado, ese propósito de Dios, conforme fue, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Y él decía, yo solamente tengo esta parte y estoy tan consciente que soy una voz en medio de este desierto, y en medio de este desierto pandemia, tú también puedes ser una voz en medio de este desierto. Hay mucha gente que está pasando una soledad tremenda, una enfermedad tremenda, una situación adversa, una necesidad económica. Algunos, gracias a Dios, no, pero hay otros que sí, están pasando desiertos. Y sabes, tú y yo somos como Juan el Bautista. Necesitamos empezar a hablarle a la gente. Que si la gente quiere ver cosas diferentes, tiene que empezar por voltear su corazón a Dios y empezar a enderezar sus caminos para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. Y entonces, cuando la gente vuelve su corazón a Dios, nos damos cuenta que algo pasa.
que solamente fuimos mensajeros, solamente fuimos personas en las cuales tomamos el mensaje de Dios y se lo llevamos a esa gente. La gente vuelve su corazón a Dios y empieza a ver las maravillas que Dios hace en medio de su soledad, en medio de su desierto. Juan no se exaltaba a sí mismo. Juan reconocía su condición, porque cuando dice, yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, él no se estaba exaltando porque había sido llamado, porque ahora era un servidor. Mira, si quizás tú eres un líder, quizás tú fuiste llamado a la obra, o puedes ser un siervo, puedes ser un pastor. Si algo podemos aprender de Juan, que él no estaba exaltado en sí mismo. Él solamente reconocía que él tenía como propósito en esta tierra preparar el camino para que la gente pudiera llegar a conocer al único y al único suficiente Salvador, el cual es su nombre, Jesucristo. Es el único que puede abrir aún y poner mesa en medio de la soledad, poner mesa en medio del desierto. Es el único que puede hacer milagros y proezas cuando ya no hay camino donde caminar. Él estaba diciendo, yo solamente soy alguien que les dice, preparen el camino porque ahí viene el Señor, el Salvador, y quiere mostrar su gloria en aquellos que vuelven su corazón a Él. Por eso, amado hermano, es importante que nosotros entendamos que solamente fuimos llamados para apuntar con nuestro dedo a que la gente vea a Jesús. Que no nos vea a nosotros, que nosotros estemos atrás de la cruz de Cristo, que la gente pueda poner sus ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y qué momento tan especial, este momento de crisis, no solamente nacional, aún mundial. La gente puede voltear y ver que hay salvación en aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y que solamente tenemos un propósito: darle el mensaje a la gente para que la gente prepare el camino para el Señor como Señor y Salvador de sus vidas. En el verso 27 encontramos algo. Cuando Jesús les dice, miren, este es el que viene después de mí, yo solamente soy la voz, pero hay alguien que viene después de mí y que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él mismo observa cómo dice, yo no soy ni siquiera digno de desatar esa correa de su calzado. Y esto tiene mucho significado, porque en medio de estos tiempos, sabes, hay personas que todavía vivían como con ese dicho rabínico, en el cual el discípulo debe de servir a su maestro en todo, pero solamente decían ellos, los rabinos, en una cosa no puede servir el discípulo al maestro, en desatarle la correa del calzado, porque eso ya es humillante, porque eso ya es para esclavos, y solamente es un alumno. Y Juan observa qué humildad, que dice, mira, yo ni siquiera en la condición de esclavo me pongo, ni siquiera sería digno si me llamare a ponerle, ¿verdad? O desatarle su calzado. ¿Por qué? Porque su gloria, su majestad, su grandeza, su realeza como rey, como señor de señores, es tal que ni siquiera yo podría acercarme a eso. Por eso dice humildemente, soy menos que un esclavo delante de él. Y entonces ellos escuchan y dicen, entonces en el verso 25, entonces ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta? ¿Por qué estás haciendo esto de llevarlos a las aguas? Recuerda que Juan el Bautista estaba bautizando gente que no estoy hablando de israelitas, estoy hablando de gente que era prosélita, que era convertida, pero que al llegar a la fe tenía que pensar en que su corazón tenía que ser lavado, tenía que ser purificado, tenía que ser limpiado. Juan estaba abriendo un camino tan excelente donde mostraba que Dios no hace acepción de personas.
Quizás tú has pecado mucho, quizás tú has hecho lo malo, quizás has estado en la brujería, quizás has estado en la santería, has estado en las adicciones, pero déjame recordarte que Dios no hace acepción de personas. Dios te ama tanto como a aquel que puede no haber hecho nada. Y sabes, nos hace ver que Jesús estaba diciendo, aquellos que han pecado, prepárenme el camino, porque yo estoy llegando a ustedes para darles una vida nueva y una vida en abundancia. Él estaba solamente como un mensajero que estaba diciéndole a la gente, miren, es necesario que ustedes pasen por las aguas, que se arrepientan de su mal proceder, que entiendan que es necesario, que su corazón tiene que estar lavado, que su corazón tiene que estar purificado, que es un tiempo donde tu corazón debe de estar preparado para que si el Mesías viene, ¿verdad?, a tu vida y tú lo aceptas, tú reconozcas primeramente que has pecado delante de Dios y tengas la oportunidad de decirle, Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de esta maldad porque la veo en mi corazón, porque la sé en mis pensamientos y tú también la sabes, pero ya no la quiero en mi vida. Es por eso que te invito a que tú vengas a mi corazón. Es por eso que te invito a que tú, ¿verdad?, llenes mi vida y me limpies de toda mi maldad. Por eso Él les estaba diciendo en esta parte, yo estoy bautizando por esto, yo bautizo con agua. Pero hay alguien, miren el verso 26, hay alguien que está en medio de vosotros, a quien vosotros no conocéis. Había gente que sabía, había escuchado de las cosas de Dios, pero no le conocía a Él. Por eso cuando Jesús hace esa oración, que te conozcan a ti, que conozcan a tu hijo, entonces nos hace ver que la religión no te lleva solamente más que al entendimiento intelectual, al conocimiento intelectual, pero el arrepentimiento te lleva ¿a qué? A conocerle como Señor y Salvador, como quien hace algo en tu vida para perdón de pecados, pero también para transformar tu alma misma. Por eso Juan decía, pero ustedes no le conocen. Pablo nos hace también mención cuando llega a aquel lugar donde estaban aquellos hombres griegos que tenían diversidad de dioses. Dice, aquel Dios al que ustedes no conocen es el que les vengo yo a ustedes a presentar. Y en esta tarde exactamente es lo mismo. Quizás tú has escuchado que alguien murió en la cruz por ti, pero no solamente se trata de escuchar, se trata de conocerlo personalmente. Quizás tú has visto en alguna serie, en alguna película o en algún lugar que hay alguien que está intercediendo al Padre por ti, pero no solamente se trata de ver en el sentido intelectual, se trata de palparlo en la fe, que tú le conozcas como el Señor, como tu único y suficiente Salvador. Por eso Él les decía, está en medio de vosotros y no le conocen. Aquí si tú ves la escritura dice que había sacerdotes, había levitas, había fariseos, gente que decía estar cercana a Dios, pero no le conocía a Dios. Y el deseo de mi corazón es que hoy tú le conozcas personalmente, que entiendas que cuando hay arrepentimiento por el pecado, sabes, hay la oportunidad de que tú le invites a venir a tu corazón, que te arrepientas de tu maldad y entonces Él limpie tu vida, transforme tu corazón, aún perdone tus pecados y entonces pueda pasar algo nuevo donde tú puedas, al igual que Juan, ver la magnitud de la grandeza de Jesucristo, la magnificencia de Él, su grandeza, su amor incomparable, y entonces al conocerle te puedas dar que entonces cuenta que entonces somos tan indignos comparados con su presencia. ¿Sabes? Hoy tú tienes la oportunidad. Te voy a invitar ahí donde tú estás, que tú escuches esta voz que clama en medio de tu desierto. Desconozco qué estás pasando,
Pero si tú escuchas atentamente la voz de Dios, si tú en este día no endureces tu corazón y tú abres tu corazón a Él y le aceptas como Señor y como Salvador, tu vida puede ser cambiada. Él puede cambiar esa soledad y esa tristeza en algo nuevo. Tu desierto lo puede volver un bosque de bendiciones. La soledad la puede volver en un momento de su presencia que cambie todo. Y aún puede saciarte en medio de las cosas que estás pasando. Te voy a invitar a hacer una oración. Repite conmigo y dile: Señor Jesús, cierra tus ojos si es necesario. Si tú estás escuchando ahí en casa, ahí inclina tu rostro. Pero si tú estás escuchando en el auto, solamente repite conmigo y dile: Señor Jesús, hoy te pido que tú perdones mis pecados. Dile: hoy me arrepiento de toda mi maldad. Te invito a entrar a mi corazón. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por darme la vida. Gracias por darme la oportunidad de pedirte perdón por las cosas malas que yo he hecho. Y ahí como estás, voy a orar por ti. Si tú estás enfermo, enferma, si sientes que estás pasando un desierto en medio de toda esta pandemia, déjame orar por ti. Que hoy escuches atentamente la voz del Señor tu Dios y que puedas ver que el que clama a Él le responde. Inclina tu rostro. Padre, te doy gracias por la vida de estas personas. Te pido que ahí donde están, Señor, sean abrazados por tu Espíritu Santo. Que les consueles, que les hagas ver, Señor, que para pasar los desiertos que están pasando es necesario arrepentirse, volverse a ti con todo su corazón y también, Señor, pedirte que seas tú dándoles la oportunidad de una vida nueva. Abrázale, Señor. No conozco su necesidad, pero te pido un milagro en medio de esa soledad que están pasando. Envíales la palabra, Señor, y que, Padre, puedan conocerte a ti como el único sanador, como el único Salvador. Gracias te doy por esta familia. Te pido, Dios, que les abraces, que les cuides y que tu bendición sea con ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que al hacer esta oración, la paz de Dios esté ahí sobre tu corazón. Si conoces a algún amigo, alguna amiga cristiana, o estás, ¿verdad?, conectado a esta iglesia, Centro de Fe, Esperanza y Amor, al final de esa predicación, ahí vas a ver un teléfono, vas a ver direcciones donde nos puedes contactar para seguir avanzando en tu vida espiritual. Y esperamos pronto vernos en cuanto las autoridades sanitarias nos lo permitan y se dé la apertura a la iglesia. Esperamos escuchar el testimonio de lo que Dios hizo en este día o en estos días en tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Te mandamos un abrazo desde esta tu casa, Centro de Fe, Esperanza y Amor, Ecatepec. Sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión.